Shabbat Shalom, amigos del canal. Yo soy Sami Stacho y tengo más una vez el privilegio de compartir con ustedes un poco de lo que leí, medité y aprendí en el texto de esta parashá. Y esta parashá se llama Vayetze. Está en Génesis 28, del versículo 10 hasta el capítulo 32, versículo 3. La Haftará la tenemos en el profeta Oseas, capítulo 12, del versículo 13 hasta el capítulo 14, versículo 10. En el Brit Hadashah tenemos el libro de Juan, capítulo 1, del 43 al 51, y los Salmos, el 3. Aquí hay una resalva importante. Entre el texto original en el Tanaj y las Biblias que nosotros tenemos, hay una diferencia en versículos. Por ejemplo, en Génesis 32, en el Tanaj, termina en el versículo 2 y no el versículo 3. Ya en la Haftará, el profeta Oseas, en el inicio, en el Tanaj, corresponde al versículo 12 y no al 13. O sea, 12, Oseas capítulo 12, en el Tanaj sería el versículo 12 y va hasta el 14, versículo 10. Un poco diferente de lo que está en la Biblia, que es Oseas 12, del 13 al 14, 10. Pero ok, vamos adelante. Vayetse es porque Jacobo partió de Beersheba y se fue hasta Harán. Vayetse y partió. Tenemos dos situaciones aquí que son extremadamente interesantes y antes de entrar en el punto principal, separo dos cosas. Primero, hay una promesa individual del Eterno. Nada a ver con nosotros. Nosotros no tenemos ninguna intervención en esto. Pero fíjense lo que dice el Eterno en Bereshit, Génesis 28, a partir del versículo 13. Separando algunas cosas, dice, yo soy el Adonai, el Señor, el Elohim, el Dios de tu padre Abraham y Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. O sea, es la decisión del Eterno que quiere dejar claro que Él la da. No pide nada, Él la dio. El versículo 14 dice, entre tanto, tus descendientes será como el polvo de la tierra, que significa entonces que hay una descendencia enorme para lo que Jacob tendría. Y en el versículo 15 leemos, he aquí que yo estoy contigo, yo te guardaré por donde quiera que vayas. Creo que no hay duda de quien hace la promesa no pide nada en cambio. Nosotros es que debemos ofrecer a Dios alguna cosa seria, que es nuestra fidelidad, porque Él siempre fue fiel. Ya en Génesis 30, entre el versículo 37 y 39, entendemos lo que es la Geburah, el poder del Eterno, cuando Él hace una cosa fantástica. Jacob tenía que tomar cuenta, estaba cuidando del ganado de su suegro, pero ya había ajustado con su suegro que habría algunos tipos de cabras que serían sucias, no eran blancas, eran, por así decir, algunas serían blancas y otras no serían tan limpias. Entonces las que no fueran limpias eran de Jacob. Pero el Eterno hace una cosa fantástica y Jacob tomó varas verdes de álamo, de avellana y de castaño y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo la parte blanca de las varas. Y era de esta manera que Jacob inducía el ganado a no ser como puro. Él tendría algunas manchas y esto entonces sería su pago. Pero donde me gustaría resumir con ustedes es en un punto interesante donde tenemos la secuencia de algunas mentiras. Y no queremos creer de que ninguno de los héroes del Tanaj, de la Biblia, eran absolutamente puros. Fíjense que en Génesis 31, a partir del versículo 38, Jacob se queja a su suegro porque él estaba yéndose de donde era la casa de su suegro Labán sin haberle avisado. Entonces Jacob le dice,
Estos 20 años que he estado contigo, nunca han abortado tus ovejas, ni tus cabras, ni yo comí ningún carnero de tu rebaño. Jamás te traje los restos del animal despedazado. Yo pagaba el daño, lo robado, tanto de día como de noche. Tú lo reclamabas de mi mano. De día me consumía el calor y de noche la helada. Hasta el sueño huía de mis ojos. Así he pasado 20 años en tu casa. 14 años trabajé por tus 2 hijas y 6 por tu ganado. Y tú has cambiado mi salario 10 veces. Si el Elohim, el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me dejarías ir ahora sin nada. Pero Dios, el Elohim, ha visto mi aflicción y el duro trabajo de mis manos. Por eso te reprendió anoche. El resumen: Labán, su suegro, cambió el acuerdo de salario por 10 veces. Y eso era lógico. Cada vez que había un cambio era para favorecerse a él, Labán, y no para Jacob. Entonces, quiere decir, hubo un abuso, hubo lo que nosotros podemos llamar de un engaño. Pero, como decía, los dos son problemáticos. Fíjate, el capítulo 29, el versículo 18 dice, y Jacob, que se había enamorado de Raquel, dijo, yo trabajaré por ti 7 años, por Raquel, tu hija menor. Y Labán le respondió, mejor es que te la dé a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Eso es un acuerdo, ¿verdad? Mejor te la dé a ti. Pero en el versículo 23, enseguida después, en el mismo capítulo, viene el engaño, la trampa. Entonces, vemos de que hay un acuerdo. Labán quiere ofrecer su hija y no pone condiciones. Pero en Génesis 29, el versículo 23, dice, y sucedió que en la noche tomó a su hija Lea y se la trajo, y él se unió a ella. Ay, la verdad que está consumada la trama. Recuerda, y esto es importante, recuerda que Jacobo, ya había hecho él una trama. En Génesis 27, el versículo 18 dice, y él fue a su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí. ¿Quién eras, hijo mío? ¿Quién eres, hijo mío? Jacob está yendo a su padre y su padre ya no veía, Isaac ya no veía bien. Y Jacob le respondió a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Fíjense ustedes, quiere decir, él ya era un tramposo, ¿verdad? Ahora, la trampa viene en complemento a lo que sucede en Génesis 29, el versículo 26, cuando Labán le responde, después de haberle dado en la noche la otra hija, la hija mayor. No se acostumbra en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y después se te dará también la otra por el trabajo que harás para mí durante otros 7 años. Ok, los dos eran bastante complicados. Y yo creo que en este momento los dos precisaban aprender alguna cosa. Dios nos da oportunidades para que nosotros estemos delante de Él, pero tenemos que acordarnos que había una promesa de Dios. Él acompañaría a cada uno de nosotros. Y esto lo vemos en el libro de Jeremías, el capítulo 16, el versículo 17 es muy claro, porque mis ojos están sobre todos los caminos, no están ocultos delante de mí, ni su maldad se esconde de mis ojos. Entonces, tenemos que estar seguros de que el Eterno ve todo. Pero el versículo 20 de este trecho dice, ¿ha de hacer el hombre dioses para sí? Pero esos no son dioses. Es lógico. La recomendación en el Sinai, una de las piezas llave de los 10 mandamientos es, no harás imágenes de ningún dios delante mío. Nada, nada, nada puede aparecer. Pero hay una otra cosa que es importante. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces vimos que aquí hay un embarazado de cosas, una cantidad de mezclas de cosas que no eran correctas. Y como no eran correctas, entonces, ¿qué tenemos?
una enorme confusión. Y esta confusión justamente nos trae para entender cuál es la importancia de lo que decimos y cómo lo decimos. Fíjense ustedes, Mateo capítulo 5, el versículo 33 en delante, tenemos un diálogo de Yeshua. Yeshua dice, además, ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás falsamente, sino que cumplirás al Adonai, el Señor, tus juramentos. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera. Y ahí entonces le explica, porque no puedes hacer que un cabello sea ni blanco ni negro. Y en el versículo 37 de este mismo capítulo 5, Yeshua pone un cierre en esta confusión. Pero sea su hablar sí, sí y no, no, porque lo que va más allá de esto procede del mal. O sea, nosotros sabemos lo que nos fue enseñado en el inicio de todo, y digamos, por decirlo de una manera práctica, del Sinai para adelante. Ahora, si nosotros no podemos hacer un pelo quedarse blanco o negro, significa que realmente no tenemos autoridad ninguna. Entonces no podemos jurar por nada, porque no vamos a tener tamaño para hacer una promesa. Pero en tu hablar, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Todo más allá de esto es mal. Y me gustaría entrar un poquito más en esto. Fíjense ustedes, lo que está en nuestro tamaño es hacer lo que prometimos. Si hay duda, dejar claro cuál es nuestra conducta delante de las cosas. Porque si no tenemos una conducta lineal, no tenemos una conducta clara, vamos a crear una enorme confusión. Y esta confusión es justamente lo que el enemigo de todos, a Satanás, quiere hacer contra nosotros. En Juan 8 tenemos un diálogo muy interesante de Yeshua, donde él confronta al pueblo. Y el versículo 41 de antes dice, ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de inmoralidad sexual, tenemos un solo padre, que es Dios. Entonces Yeshua les dijo, si Dios fuera el padre de ustedes, me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. Eso no he venido por mí mismo, sino que Él me envió y Él es mi padre. Y ahí hay una confrontación en el versículo 43, que es exactamente lo importante que que podamos entender. Porque no comprenden lo que digo. Yeshua les hace una pregunta. ¿Por qué no comprenden lo que les digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ups, ¿cómo así no podemos oír su palabra? Y es ahí donde viene una tremenda tirada de oreja. El versículo 44 de Juan 8 dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él es homicida desde el principio y no se basaba en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. O sea, cuando mentimos, cuando hacemos una trampa, cuando engañamos, estamos defendiendo al diablo, no al eterno. Nosotros estamos en riesgo de ser expulsos de la casa, si quieren decirlo de esta manera, porque Dios no te va a reconocer, no estás a su al lado, porque no quieres oír la palabra que viene del eterno. Ahora, puedes tener dudas y creo que es justo. Pero fíjate lo que dice el versículo 45 de Juan 8. Pero a mí, porque les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me halla culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Por esta razón ustedes no la escuchan, porque no son de Dios. Qué tirón de oreja, mis queridos youtubers espectadores. Pero creo que es una manera que nos confronta, porque cuando decimos la oración Shema Israel, oye, oh Israel, en el libro de Deuteronomio capítulo 6, a partir del versículo 4, decimos, yo quiero ser de ustedes,
Tú eres mi Dios, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, tú eres el único, único. Y después decimos, amarás a tu Dios de todo tu ser, de todo tu entendimiento. Pero ¿cómo puedes amar y después lo traicionas? ¿Cómo puedes amarlo y decirle, no, sabes lo que, voy a continuar haciendo lo que yo quiero hacer porque yo puedo hacerlo? Me siento en control de todo. En otras palabras, nosotros nos ponemos en el lugar de Dios y queremos que nuestra voluntad sea mi ganas, mi voluntad de hacer lo que yo quiero. Pero no te olvides, Dios te ve. Y si Él te ve en todas las situaciones, en todos los momentos, en todas las oportunidades. ¿Cómo está tu compromiso delante de Él? ¿Tienes ganas de decir la verdad? ¿Te parece que bromear con falsas verdades es una cosa que quien quiere amar al Eterno puede hacer? Este es un punto donde me gustaría que puedas reflexionar en este Shabbat Vayetze. Fíjate que es una línea. Si es sí, es sí. Si es no, es no. Entonces, no quieras ponerte en una situación donde tú estás en comando. No. Permite que Dios esté en comando. Porque la promesa que Él te dio es muy fácil. Fíjate, Génesis 28. He aquí que yo estoy contigo. Yo te guardaré por donde quiera que vayas. Es decir, no tengas miedo. Él está contigo, Él te cuida. Tú eres para Él tan precioso que Él dio a Yeshua, su Hijo unigénito, para sacarte el peso de tus pecados. Tú lo tienes gratis. Él sufrió en el madero. ¿No te parece que es lo mínimo que deberías hacer? Él no va a hacer el sacrificio de nuevo por ti. Él ya lo hizo una vez. Entonces, si Él ya lo hizo una vez, aprovecha tu oportunidad. Haz una reflexión. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu arrepentimiento delante del Eterno? Cuando eres confrontado porque no has dicho una verdad. Fíjate en eso. Vive esa realidad. Ajusta tu caminar para poder decir, gracias Señor, porque me enseñas que mi sí sea sí y que no, y no sea no. Y que con esto puedas tener mucha alegría en tu Shabbat, no solamente en este Shabbat, pero en todos los Shabbatot de tu camino. Shabbat Shalom.